Nadie sospechó nada. ¿Por qué iban a hacerlo? Su perfil en Instagram era perfecto, una familia hermosa, una casa bonita, un esposo atento, dos hijas con sonrisas que parecían sacadas de un anuncio de margarina, y ella, Shannon Watts, siempre sonriendo también, mostrando productos de belleza, haciendo transmisiones en vivo, hablando de salud, de amor, de la familia de sus sueños que había construido. Pero en agosto de 2018, Shannon, embarazada de casi 5 meses, desapareció, junto con sus dos hijas, Bella de 4 años y Celeste de 3. Y el hombre que estaba frente a las cámaras sonriendo a su lado, su esposo Chris Watts, fue el responsable de la muerte de todas ellas. Lo que las redes sociales escondían era un matrimonio al borde del colapso. Una mujer que luchaba por mantener la ilusión de que todo estaba bien, y un hombre que ya había decidido lo que iba a hacer. Esta es la historia real de Shannon Watts, y es mucho más oscura que lo que viste en la pantalla de tu celular. Shannon Rzucek nació en 1984 en Carolina del Norte. Creció en una familia sencilla, fue una joven común y a los 20 y tantos años fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune que ataca al propio cuerpo. Eso cambió muchas cosas en su vida. Empezó a preocuparse más por su salud, por lo que ponía en su cuerpo, por su calidad de vida. Fue más o menos en esa época cuando conoció a Chris Watts, en 2010, en una fiesta. Chris era alto, tranquilo, guapo de una manera discreta. Trabajó como mecánico durante años. Parecía el tipo de hombre estable, confiable. Empezaron a salir, se comprometieron, se casaron en 2012. Poco a poco, su vida fue tomando la forma que Shannon siempre quiso. Se mudaron a Colorado. Tuvieron a Bella en 2013, a Celeste en 2015. Y Shannon encontró en Instagram una forma de convertir la vida familiar en contenido. Se unió a una empresa de marketing multinivel llamada Level, que vendía un producto llamado Thrive, una mezcla de suplementos, parches nutricionales y batidos. El modelo de negocio funcionaba así. Usabas el producto, mostrabas los resultados y convencías a otras personas de comprarlo y convertirse también en promotoras. Shannon era buena en eso. Era carismática, hablaba bien frente a la cámara y creía genuinamente en lo que vendía. Publicaba videos usando los parches, hablaba de la energía que sentía, de cómo el producto le había cambiado la vida. Llevaba a sus hijas en los videos, mostraba a su esposo, construyó una audiencia real con personas que seguían su rutina como si fueran amigas. Y las cosas parecían ir bien, pero la palabra importante ahí es parecían. Por debajo de todo eso, las finanzas de la familia eran un desastre. En 2015 perdieron la casa anterior por ejecución hipotecaria. Debían más de lo que el inmueble valía. Eso quedó completamente silenciado en las redes sociales. La casa nueva en Frederick, Colorado, era más grande, más bonita, pero también más cara. La cuota mensual rondaba los $2.500. Sumando los demás gastos, vivían constantemente al límite. Chris trabajaba en Anadarko Petroleum como operador de campo petrolero. El salario era razonable, pero no suficiente para cubrir el estilo de vida que mostraban en línea. Shannon generaba ingresos con Thrive, pero eso dependía directamente de que ella siguiera produciendo contenido, siguiera vendiendo, siguiera creciendo. Era una presión constante. Hay un detalle importante aquí que poca gente menciona. Thrive funcionaba como un ciclo donde la apariencia de éxito era necesaria para generar más éxito. Si dejabas de parecer feliz, saludable y próspera, las ventas caían. Así que Shannon tenía un incentivo real, concreto, económico, para seguir publicando videos perfectos, incluso cuando las cosas no estaban bien. Y las cosas cada vez estaban menos bien.
En 2018, el matrimonio empezó a resquebrajarse de una forma que ya no se podía esconder, al menos no para quien estuviera cerca. Shanann pasó 6 semanas fuera de casa en el verano de ese año, viajando por trabajo con sus hijas. Fueron semanas en las que Chris Watts se quedó solo en Colorado. Y fue en ese período cuando empezó una relación con una compañera de trabajo llamada Nicole Kessinger. Cuando Shanann volvió en agosto, notó que algo era diferente. Chris estaba distante, frío, salía temprano, volvía tarde, no mostraba afecto. Ella llegó a escribirle a sus amigas diciendo que tenía miedo de que el matrimonio se estuviera acabando, que él parecía otra persona. Estaba embarazada de Nico, un niño cuyo nombre ya habían elegido. El 10 de agosto, Shanann volvió de madrugada de un viaje de trabajo a Arizona, alrededor de las 2 de la mañana. Sus hijas dormían en casa con Chris. Llegó, se fue a dormir. Y en la mañana del 13 de agosto de 2018, Shanann Watts desapareció. La amiga de Shanann, Nicole Atkinson, fue quien dio la alarma primero. Tenían una cita programada. Shanann no apareció, no contestó el teléfono, no respondió ningún mensaje, algo completamente fuera de lo normal para una mujer que vivía conectada. Nicole fue hasta la casa, tocó la puerta. Chris atendió. Dijo que no sabía dónde estaba su esposa, que habían tenido una discusión, que ella se había ido. Nicole llamó a la policía. Los investigadores llegaron. Chris habló con los detectives afuera de la casa. Parecía tranquilo, preocupado, pero tranquilo. Cuando le preguntaron por las niñas, dijo que se habían ido con la madre. Las cámaras de seguridad del vecindario mostraron después a Chris cargando cosas en su camioneta en las primeras horas de la mañana del día 13, antes de que saliera el sol. La policía obtuvo una orden de cateo. Dentro de la casa encontraron la sábana de la cama matrimonial manchada, encontraron un objeto dentro del sofá que levantó sospechas y encontraron una cámara de timbre que había registrado la llegada de Shanann a las 2 de la madrugada del día anterior y después nada. Chris Watts fue llevado a interrogatorio. Lo que pasó en ese interrogatorio es una de las cosas más perturbadoras del caso. Aceptó dar una entrevista en vivo a la prensa, algo que pocas personas que han perdido a su familia hacen en las primeras horas. Se puso frente a las cámaras, pidió por el regreso de Shanann y de sus hijas, dijo que las necesitaba, pero detrás de escena, los detectives ya tenían serias dudas. Usaron una técnica de interrogatorio llamada técnica RAID, que básicamente consiste en crear presión psicológica sobre el sospechoso y observar sus reacciones. Chris empezó a cambiar su historia. Después de varias horas, confesó. Pero no confesó lo que realmente había hecho. La primera versión que dio fue esta. Dijo que se había despertado temprano y había visto por la ventana del cuarto a Shanann estrangulando a Celeste. Entró en pánico, la apartó y en un arrebato de rabia la estranguló a ella también. Las niñas, dijo, ya estaban muertas cuando él llegó. Era mentira. La autopsia después demostró que las niñas murieron por asfixia, pero las marcas en el cuello eran de manos adultas masculinas. Y el orden de los hechos que él describió no coincidía con nada de lo que encontró la ciencia forense. La verdad se reconstruyó así. Chris Watts mató primero a Shanann en el cuarto mientras dormía. Después fue a los cuartos de sus hijas y las asfixió también. Puso los cuerpos en la camioneta de la empresa donde trabajaba. Fue hasta un campo de extracción petrolera de Anadarko y enterró a Shanann en una fosa poco profunda. Los cuerpos de Bella y Celeste fueron colocados dentro de tanques de petróleo industriales. Celeste fue encontrada con vida por unos minutos por los socorristas. Según los registros, todavía respiraba cuando llegaron al tanque. No sobrevivió. En una serie documental de Netflix llamada American Murder, The Family Next Door, lanzada en 2020,
Los productores tuvieron acceso a algo que normalmente no aparece en estos casos: el archivo completo de las redes sociales de Shanann. Cientos de videos, fotos, mensajes, todo lo que había publicado en los años anteriores. Y ahí queda clara la crueldad de todo esto. Porque ves esos videos sabiendo lo que pasó. Ves a Shanann hablando de Thrive, hablando de sus hijas, bailando con Bella y Celeste, mostrando a Chris frente a la cámara, y sabes que ese hombre ya se estaba alejando, que ese matrimonio ya se estaba deshaciendo, que ella estaba luchando con toda la fuerza que tenía por mantener esa imagen intacta. Ella no estaba fingiendo ser feliz por vanidad. Creía que si seguía mostrando a la familia feliz, las cosas mejorarían, que era solo una etapa, que el amor volvería. Mensajes que les envió a sus amigas muestran a una mujer que tenía miedo, que sentía que estaba perdiendo a su esposo, que no entendía qué estaba pasando, pero en las redes la sonrisa seguía ahí. Chris Watts se declaró culpable en noviembre de 2018 para evitar la pena de muerte. Fue condenado a 5 cadenas perpetuas consecutivas, una por la muerte de Shanann, una por cada hija y 2 más relacionadas con el bebé que ella llevaba. Hoy está en una prisión federal de máxima seguridad en Wisconsin. Nicole Kessinger, la amante, cooperó con la investigación. Según ella, no sabía que Chris tenía hijos hasta bien avanzada la relación. No fue acusada. Desapareció de la vida pública. La familia de Shanann, sus padres, Frank y Sandra Susek, y su hermano Frankie, dio entrevistas a lo largo de los años siguientes. Crearon una fundación en nombre de Shanann y sus hijas. Todavía aparecen para hablar del caso cuando los llaman. En 2019, Chris Watts dio una larga entrevista al FBI en la que revisó la versión de su confesión y contó cómo realmente ocurrieron los crímenes. Ese documento fue divulgado al público y es perturbador de leer. Describe los hechos con una frialdad que no parece humana. El caso de Shanann Watts se discute con frecuencia en el contexto de las redes sociales y la presión que generan, especialmente para mujeres que construyen su identidad en línea basada en la familia y el estilo de vida. Pero es importante no reducir a Shanann a un símbolo o a una lección sobre Instagram. Era una persona real, con miedos reales, con una enfermedad que luchaba por controlar, con 2 hijas a las que amaba de una forma intensa y visible, con un bebé en camino que había planeado y celebrado. Las redes sociales no causaron lo que pasó. Lo que lo causó fue un hombre que decidió que era más fácil eliminar a su propia familia que enfrentar las consecuencias de un divorcio. Shanann no escondía nada malo. Escondía el miedo, escondía la inseguridad, escondía la fragilidad, porque la cultura en línea que ella había adoptado no tenía espacio para la fragilidad. Y esa es una de las partes más tristes de todo esto. No es que las redes sociales crearon un monstruo, es que ayudaron a esconder que un monstruo ya existía al lado de ella, en la misma cama, sonriendo a las cámaras. Si quieres seguir viendo historias como esta, suscríbete al canal.